Venite ad Spiritus, mentes tuorum visita, impresso per la gracia. Alabado sea Jesucristo, siempre alabado. Queridos fieles católicos en todo el mundo, hay 6 preguntas sobre Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, que tenemos que hacer con valentía. Es necesario. 1. ¿Es Jorge Mario Bergoglio culpable de abusos sexuales a novicios jesuitas en Argentina? ¿Sí o no? 2. ¿Pertenece Jorge Mario Bergoglio a la masonería? ¿Sí o no? 3. ¿Es inválida la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Sí o no? 4. ¿Contiene herejías el magisterio de Francisco? ¿Sí o no? 5. La histerectomía decidida el 10 de diciembre de 2018 por el Papa Francisco, el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J., jesuita, y el arzobispo Giacomo Morandi, ¿es una esterilización directa? ¿Sí o no? 6. ¿Existe algún error moral o doctrinal de Francisco que demuestre que no está protegido por la gracia de la infalibilidad papal? ¿Sí o no? Por favor, escriban al cardenal Mamberti para pedir que se abran 6 investigaciones sobre estas preguntas. Es muy importante, porque nunca hemos visto a un papa decir públicamente que la Virgen María no ha nacido santa. Nunca hemos visto a un papa pedir a la humanidad de hacer leyes de convivencia homosexual, o pedir a los sacerdotes que bendigan a las parejas homosexuales. He escrito una carta al cardenal Mamberti, la leo ahora. Padre Jean-Pierre Bueno, 25 de enero de 2025, fiesta de la conversión de San Pablo, Porto-Novo, Benín. A su eminencia, el cardenal Dominique Mamberti, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Correo electrónico card.mamberti@signatura.va. Aparecen en la pantalla el teléfono y el fax. Podéis escribir, por favor, escriban, llamen. Es importante pedir estas investigaciones. Vaticano. Asunto: solicitud de apertura de 6 investigaciones sobre Jorge Mario Bergoglio. Eminencia, feliz fiesta de la conversión de San Pablo. Le agradezco que me permita hacer pública esta carta, ya que su contenido concierne a todos los fieles de la Iglesia y es importante que recen por el trabajo que implica para usted. Como usted sabe, el derecho a la objeción de conciencia es un derecho sagrado, dado por Dios a todo ser humano, para que nadie pueda ser obligado a hacer el mal contra su conciencia. Además, los sacerdotes, los obispos y los cardenales, en particular, tienen el deber sagrado de predicar la verdad al pueblo de Dios en materia de fe y de moral. En el ámbito litúrgico, la historia de la Iglesia nos ha mostrado cómo las tradiciones litúrgicas nacieron de los apóstoles de Jesús y se han conservado hasta constituir una riqueza que se ha transmitido a lo largo de los siglos: copta, armenia, caldea, siro-malabar, maronita, bizantina, romana, ambrosiana, benedictina, mozárabe, etc. Entonces, ¿por qué el Papa Francisco y el cardenal Arthur Roche persiguen a los católicos para que actúen en contra de su conciencia, abandonando la forma en que se celebraba la misa antes del Concilio Vaticano II, que no pedía su abolición? Por otro lado, ¿qué hemos visto en la Iglesia Católica?
desde 2016. Muchos laicos, religiosos, sacerdotes, obispos y cardenales son víctimas de un abuso de poder sin precedentes por parte de sus obispos, sus superiores, el dicasterio para los obispos, el dicasterio para el clero y el dicasterio para la doctrina de la fe, que les obliga a aceptar en contra de su conciencia los errores y herejías, los errores morales y doctrinales y las herejías contenidos en el magisterio de Francisco. ¿Son reales estos errores y herejías? Sí, no cabe la menor duda, ya que varios profesores universitarios de renombre internacional y expertos en historia, teología, moral y derecho canónico han invitado públicamente a Francisco a rectificarlos. Este abuso de poder no tiene legitimidad ante el juicio divino. Pongamos un solo ejemplo emblemático para ilustrar lo que se acaba de decir. Carlo María Vigano. El 4 de julio de 2024, este arzobispo italiano fue acusado injustamente de cisma por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, John Joseph Kennedy, etc. ¿Dónde radica la injusticia? Es sencillo. El canon 1364 dice: el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencia, si lo requiere la contumacia prolongada o la gravedad del escándalo, la expulsión del estado clerical. Según este canon, desde 2016, con las herejías aceptadas y enseñadas, tanto Francisco como varios laicos y prelados están excomulgados, late sentencia, y los eclesiásticos incluso deberían ser expulsados del estado clerical, si queremos aplicar el derecho canónico con todo rigor. Pietro Parolin, Walter Casper, Luis Francisco Ladaria Ferrer S.J., Francesco Coco Palmerio, Agostino Balini, Christoph Schönborn, Peter Tuxon, Jean-Claude Ollerich S.J., Blaise Kupik, Mario Gresch, Víctor Manuel Fernández, Sergio Alfredo Fenoy, Bruno Forte, Giacomo Morandi, Charles Scicluna, Vincenzo Paglia, Armando Matteo, Arturo Sosa, S.J., Antonio Spadaro, S.J., James Martin, S.J., Mauricio Chiodi, Aristide Fumagalli, Austin Ivres, Rafael Luciani, etc. De hecho, las personas mencionadas han violado el canon 209, que estipula que los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia, incluso en su modo de obrar. De este modo, Francisco y sus discípulos se han colocado voluntaria y obstinadamente fuera de la comunión de la Iglesia. También debemos subrayar la naturaleza del término late sentencia. Significa que no es necesaria una sentencia formal para que se produzca dicha excomunión, sino que tiene lugar automáticamente, ipso facto, por el hecho mismo de cometerse el delito. En este caso, no hay ningún problema si un laico, un religioso, un sacerdote, un obispo, un cardenal o el arzobispo Carlo María Vigano, tomando nota de la excomunión late sentencia de Francisco, se niegan a someterse a la autoridad de un hereje, que también es cismático, ya que se ha cortado a sí mismo de la comunión con la enseñanza ortodoxa de sus 265 predecesores. Tienen todo el derecho, en nombre de su conciencia cristiana, de rechazar públicamente los errores morales y doctrinales de Bergoglio y de negarse a estar en comunión con él y sus herejías. Este es un derecho divino, reconocido por la tradición jurídica de la Iglesia, y ninguna sanción puede prevalecer contra ello. Por el contrario, los obispos y cardenales
deben ejercer el deber de corrección fraterna y filial para llevar a Francisco a la rectificación. En vista de lo anterior, Eminencia, me dirijo a usted para solicitar oficialmente la apertura de 6 investigaciones sobre Jorge Mario Bergoglio. Si es necesario que recurra a un notario canónico o civil para que esta solicitud sea válidamente recibida por el Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, le agradecería que me lo comunicara. En caso contrario, le agradecería que me notificara que mi petición ha sido recibida por el Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica. Me dirijo a usted, Eminencia, porque es el último recurso ante la injusta represión de Francisco. Los tribunales diocesanos, los dicasterios vaticanos y las instituciones laicas y religiosas contra cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que en conciencia rechazan el falso magisterio bergogliano, que ataca el matrimonio, la familia, los sacramentos, la liturgia y los dogmas a través del relativismo y la ética de situación. Carlo Maria Vigano, Joseph Edward Strickland, Marian Eleganti, Daniel Fernández Torres, Alessandro Maria Minutela, Aidan Nichols Ope, Domenico, Tomás Feinandi OFMK, Capucino, José Luis Averasturi, Juan de Dios Olvera Delgadillo, Tulio Rotondo, Ramón Guiretti, Giorgio María Faré OCD, Carmelita, Fernando María Cornet, Alejandro Rodolfo Guerder, Stephen de Kerderel, Colette Roberts, Damon Kelly, etc. Ya es hora, Eminencia, de que terminen los 9 años de abuso de poder por parte de los obispos, los superiores religiosos, el dicasterio para los obispos, el dicasterio para el clero y el dicasterio para la doctrina de la fe. Ya es hora de que las verdaderas preguntas se formulen en el ámbito público católico, para que la verdad salga a la luz, porque el magisterio erróneo de Francisco se está enseñando en los seminarios de todo el mundo y ya está teniendo consecuencias nefastas para la conciencia moral de los laicos y de los futuros sacerdotes. Por eso, Eminencia, con humildad y respeto, le ruego que acepte abrir las siguientes 6 investigaciones que permitirán al pueblo de Dios conocer la verdad sobre Francisco. En las 3 páginas adjuntas a esta carta encontrará la descripción de estas 6 investigaciones. En el descriptivo de este video encontraréis un PDF con esta carta y estas páginas de que hablamos, que fundamentan la necesidad de estas investigaciones. Si me lo pide, le enviaré en formato PDF más pruebas sobre los errores morales y doctrinales y las herejías de Francisco, en las que se basa el derecho a la objeción de conciencia. He aquí estas 6 investigaciones absolutamente necesarias. 1. ¿Es Jorge Mario Bergoglio culpable de abusos sexuales a novicios jesuitas en Argentina? ¿Sí o no? 2. ¿Pertenece Jorge Mario Bergoglio a la masonería? ¿Sí o no? 3. ¿Es inválida la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Sí o no? 4. ¿Contiene herejías el magisterio de Francisco? ¿Sí o no? 5. La histerectomía decidida el 10 de diciembre de 2018 por el Papa Francisco, el cardenal Luis Francisco Ladera Ferrer, SJ, y el arzobispo Giacomo Morandi, ¿es una esterilización directa? ¿Sí o no? 6. ¿Existe algún error moral o doctrinal de Francisco que demuestre que no está protegido por la gracia de la infalibilidad papal? ¿Sí o no? Quiera Dios que valientes cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos y las conferencias episcopales se unan a esta petición, escribiéndole para pedir también la apertura de estas 6 investigaciones. Que Jesucristo,
verdad eterna del Padre.